Soy residente de radiología de la Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con CEDIMED y la idea de hoy es que hablemos de unos casos interesantes de oftalmología. Vamos a comenzar entonces. El primer caso de hoy que les traigo es un paciente masculino de 44 años quien sufre una herida con arma cortocontundente en la cara. Entonces les voy a colocar las siguientes imágenes y la idea es quienes quieran participar y describir lo que ven y vamos pues como socializando las imágenes, hacemos una pequeña revisión del tema luego de cada uno de los casos. Entonces estas son las primeras imágenes. No sé si alguien quiere participar y decir qué ve. Tenemos varios expertos. La doctora Claudia puede hablar un poquito de qué es lo que está acá, qué es lo que vemos acá. Carlos, ¿habrá posibilidad de que sea grande? Es que yo las veo muy pequeñas. Dame un segundo. Se ve mejor ahí, un poquito más. Eso, listo. Bueno, entonces estas son imágenes de tomografía. Básicamente, la primera impresión, y pues y lo que más le llama a uno la atención, es pues como la vaina del nervio óptico a nivel pues como en la parte sobre todo intraconal, pues como todo el trayecto del nervio óptico, sobre todo pues principalmente el ojo izquierdo. Llama la atención que tiene pues como esa imagen en carrilera alrededor del nervio óptico. Es como lo que principalmente me llama la atención en esa imagen de tomografía. Carlos, pero este es un paciente postraumático, es lo que dijiste, Postraumático. ¿cierto? Sí, dijo que Un trauma Ok, pues, inmediato, pues digamos un trauma reciente y se le hizo la tomografía. ok, listo. el globo ocular se ve pues como formado, al compararlo sobre todo con el otro globo ocular del lado derecho. Sí, no, principalmente llama la atención pues como el nervio óptico, el trayecto del nervio óptico. No sé si hay alguna información adicional sobre el tipo de trauma. Pero eh, pensás que esto está relacionado con el trauma o que esto ya ya, venía de ven- fábrica. ya venía previamente. También pienso. Que Carlos debe tener alguna sorpresa. Claro, Carlos no va a traer ahí que el trauma y ya, yo lo conozco, no mentira. Eh, no sé si de pronto, o sea, cómo fue el tipo de trauma, cómo está la visión del paciente, pues sobre todo pues por ese compromiso que se ve ahí del nervio. Y pues sí, no sé si hayan otras imágenes complementarias adicionales. No, Porque no realmente, se ve la órbita no se ve muy, realmente con el trama, no se ve muy comprometida, óseamente no hay muchos cambios, tampoco veo mucho edema, queda un poquito pues de edema en alrededor del ojo, en la parte anterior, pero lo de atrás es lo que llama la atención, como dice muy claro Claudia, pero no creo que tenga que ver con el trauma. Contame, Carlos, más de la historia. pues realmente, simplemente, pues realmente fue un trauma con arma contundente, esa fue la indicación y le mandan pues la tomografía, realmente es una tomografía de cara y encontramos pues estos hallazgos que les estoy mostrando. Pues no se reportaron como anormalidades significativas en el campo visual del paciente, pero pues encontramos estos hallazgos. Como describía Claudia, realmente lo que estamos observando, ven mi puntero. No, Carlos. Ahí sí, veo la mano, sí, ahí sí. Realmente lo que estamos observando, sobre todo en esta imagen de tomografía de la mitad, son imágenes de tomografía en unos cortes axiales y lo que estamos observando es un engrosamiento y calcificaciones de la vaina óptica, de la vaina del nervio óptico de forma bilateral, donde en el lado derecho pues tenemos un compromiso más hacia el segmento intraorbitario comparado con el lado izquierdo que tenemos más compromiso hacia los segmentos intraorbitarios e intracanalicular. Aquí en la imagen de la derecha, de pronto con una ventana un poco mayor, entonces
lo que observamos son lo mismo, las calcificaciones alrededor de la vaina del nervio óptico de forma bilateral, mucho más evidentes en el lado izquierdo, y como decía Claudia, pues realmente dan la apariencia de carrilera, y eso pues es diagnóstico de un meningioma de la vaina del nervio óptico. Ya les voy a mostrar entonces la revisión. Entonces, el meningioma del nervio óptico es un tumor benigno que se deriva de la vaina aracnoidea. Como tal, es el segundo tumor más común del nervio óptico y corresponde aproximadamente al 2% de las masas orbitarias. Los meningiomas del nervio óptico pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Que sean primarios es mucho menos frecuente, incluso en pacientes con neurofibromatosis tipo 2, pues vamos a encontrar una incidencia que varía entre el 4 y el 12%. Por lo general son pacientes entre la cuarta y quinta década de la vida, tienen un predominio superior por las pacientes de sexo femenino, con una relación que fluctúa entre el 2:1 a 4:1. Sin embargo, en los pacientes en la infancia, pues existe una ligera predominancia por los niños, pues por los pacientes de sexo masculino. Los síntomas más comunes que vamos a encontrar en estos pacientes es la pérdida unilateral y progresiva de la visión. Estos pacientes también se pueden manifestar con proptosis. La visión central por lo general se encuentra conservada, excepto ya a estadios mucho más tardíos de la enfermedad, donde la visión central se compromete. Se describe también una tríada que es pérdida progresiva e indolora de la visión, atrofia del nervio óptico, isión de los vasos optociliares, y hay otros síntomas descritos en estos pacientes como la diplopia, la pérdida transitoria de la visión y la cefalea. Lo que se encuentra en la fundoscopia es una palidez y edema del disco óptico y una derivación venosa optociliar en asociación con cambios del disco óptico. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es una paciente que se presentó con pérdida de visión indolora y progresiva en el ojo derecho. A la izquierda de ustedes tenemos la fundoscopia del ojo derecho, donde observamos un edema del disco con una apariencia crónica, con una leve dilatación de las venas de este ojo, y a la imagen de la derecha lo que observamos es la fundoscopia del ojo izquierdo, donde observamos un disco óptico que es normal, sin una dilatación significativa de los vasos. Este diagrama se los traigo para mostrarles, digamos, los hallazgos que encuentra uno más comúnmente en los pacientes con meningioma del nervio óptico, y lo que observamos tenemos la lesión como tal, que es el meningioma, que es las flechas blancas que nos están señalando, y otra de los hallazgos son los quistes periópticos, que son pues estas lesiones que encontramos detrás del globo ocular y que corresponden a colecciones pues de líquido cefalorraquídeo atrapado dentro de la vaina nerviosa. Y estos son como los hallazgos principales. Por tomografía, ¿qué vamos a encontrar? Por lo general vamos a encontrar calcificaciones que pueden ser lineales o que pueden ser puntiformes. Por lo general respetan el segmento distal del nervio óptico. También vamos a tener un realce uniforme y moderado de la lesión. El aspecto que mencionábamos ahora, el aspecto de carrilera o tranvía, y el realce o calcificaciones alrededor del nervio óptico. Cuando vamos a la resonancia magnética, lo que se encuentra son la lesión usualmente es intensa, los tejidos blandos. En T2 puede ser hiper o hipointensa, y podemos encontrar también los quistes periópticos. Tener en cuenta que esa intensidad de señal en las secuencias de T2 va a depender del grado de calcificaciones y del subtipo histológico del meningioma. En las imágenes de T1 con contraste vamos a observar realce uniforme moderado a intenso en la periferia, y el tumor por lo general lo vamos a ver mucho mejor en las secuencias que tienen saturación grasa. Entonces aquí estamos viendo tres imágenes de tomografía. La imagen de la izquierda y del centro son imágenes en cortes axiales con medio de contraste, y la imagen de la derecha es una imagen axial sin medio de contraste. Entonces lo que estamos observando en la imagen de la izquierda es un meningioma de la vaina óptica en el lado izquierdo, donde estamos observando las calcificaciones alrededor del nervio óptico, que se extiende incluso hasta el ápex, y estamos viendo en este paciente también una hiperostosis asociada. En la imagen del centro lo que estamos observando es un meningioma de la vaina óptica que se encontró de forma incidental en una mujer de 50 años, donde observamos la lesión al lado del nervio óptico con la apariencia en carrilera, donde vemos el nervio óptico por el centro de la lesión, y vemos que existe, realce tras la administración de medio de contraste. En la imagen de la derecha, que es una imagen de tomografía axial simple, donde estamos observando las calcificaciones típicas pues, que se observan en los meningiomas del nervio óptico alrededor del mismo, y dan pues como esa apariencia en carrilera.
En las imágenes de resonancia tenemos a la izquierda una imagen de T1 contrastado con saturación grasa. En este paciente lo que estamos observando es el tumor que está rodeando el nervio óptico, que realza luego de la administración de medio de contraste, e incluso vemos cómo existe la cola dural, que es algo muy característico de los meningiomas. En la imagen del centro también es un T1 contrastado, una imagen potenciada en T1 contrastada. Sabemos que es T1 porque realmente, a diferencia de las secuencias de T2, vemos un cambio los globos oculares son hipointensos, lo mismo que el líquido cefalorraquídeo, o todas las cosas líquidas se comportan hipointensas en las secuencias de T1, y en esta imagen lo que estamos observando es, vemos pues cómo existe realce alrededor de la vaina del nervio óptico, que corresponde al meningioma previamente mencionado. En estas secuencias de T2 lo que estamos observando, sabemos que es una secuencia potenciada en T2 porque vemos los globos oculares que son hiperintensos, y vemos el líquido cefalorraquídeo que también se ve hiperintenso, pues se ve blanco, que eso es característico de las secuencias de T2, y donde estamos observando una lesión globular hacia la región digamos, intraorbitaria del nervio óptico. Vemos que tiene una señal que realmente es intermedia, o pues se denomina isointenso, y como les decía ahora, pues puede variar la intensidad de señal en los pacientes, sobre todo dependiendo de las calcificaciones o el grado histológico que tenga la lesión. Aquí les traigo el segundo caso. El segundo caso es una paciente femenina de 66 años a quien nos solicitan que le descartemos una neoplasia de la órbita izquierda. Y estas son las imágenes por si alguien quiere participar. ¿Hay algún voluntario? ¿Quién hay por ahí? No tengo que señalar a Johnny, pero algún voluntario, por ejemplo. Carlos, ¿lo puedes ampliar? Por favor. Buenos días, ¿cómo están? Sí, a Carlos, ampliarlo un poquito. Miremos, son imágenes de resonancia. Esta primera imagen es una imagen de T2 en la que uno ve que hay un componente pues que está ocupando un espacio a nivel del área intraconal. Parece pues que hay como que está ocupándolo de forma bilateral. Está llenando como todo el cono en la parte posterior. Seguimos mostrando las otras imágenes, Carlos, yo. A ver, esta sería, pues parece como un T1. Muéstrame la de la derecha, la más a la derecha, por favor. Y solo tenés estos cortes axiales. Ya te muestro los demás. La pantalla, como está horizontal. Denme un segundo, yo intento cambiar la pantalla, a ver si de pronto lo podemos ver más grande. Listo. Listo. Que sí, sí, sí hace falta. Interesante la dinámica, y de esta manera vamos aprendiendo todos, obviamente. Pero sí necesitamos una mejor forma de evaluar estas imágenes. Creo que ahí estamos identificando parte de lo que siempre hemos dicho, y es tratar de dar más información cuando se pida cualquier tipo de examen, para que el radiólogo pueda también orientarse. Nosotros frecuentemente solicitamos exámenes y simplemente Ahí pues, mejoró. sí, él mejoró. Bueno, tenemos información, aquí vemos lo importante de eso. Carlos, una pregunta, ¿se puede ampliar en todo caso? O sea, ahí está pantalla, ahí está horizontal y se ve mejor. ¿Lo puedes ampliar? Eso, excelente. Sí, señor, mejora bastante. Bueno, ahí también parece en este corte coronal que hubiese como un compromiso de la glándula lagrimal bilateral. Se ve como aumentada de tamaño, me da la impresión. Mover los brazos hacia la derecha, miremos las otras. Sí, incluso como más en el ojo izquierdo se ve pues como ese aumento de la glándula lagrimal. No sé si sea una lesión que vaya más hacia atrás y de pronto esté como abrazando como el ojo. Pudiese uno pensar de pronto en la posibilidad de, por la edad de la paciente y la característica de la lesión, no sé, un linfoma.
Perfecto. Lo que estamos observando efectivamente, lo que están mencionando, aquí tenemos a la izquierda una secuencia axial, una imagen potenciada en T2, vemos los globos oculares hiperintensos o blancos, y lo que se observa es un engrosamiento difuso de ambas glándulas lacrimales, siendo más evidente en el lado izquierdo. Aquí en esa secuencia potenciada en T1 vemos hallazgos similares a los que les mencionaba previamente. En estas imágenes de axiales de T1 contrastado vemos cómo presentan un realce ávido luego de la administración del medio de contraste. En estas imágenes coronales en esta que les estoy mostrando una secuencia potenciada en T2 con saturación grasa, donde estamos observando las secuencias, las glándulas lacrimales que son ligeramente pues como hiperintensas o isointensas al tejido blando, y en estas imágenes potenciadas en T1, este es un T1 sin saturación grasa y sin administración de medio de contraste, donde observamos un engrosamiento difuso de ambas glándulas lacrimales, siendo mucho más pronunciado en el lado izquierdo. Acá en esta imagen contrastado nos queda mucho más claro aún, donde vemos unas glándulas lacrimales que están realzando ávidamente luego de la administración del medio de contraste, y en el lado izquierdo es mucho mayor el volumen o el tamaño de la glándula lacrimal. Esta es una secuencia muy importante, que son unas secuencias que se llaman secuencias de difusión, ya les voy a explicar más o menos en qué consisten, y consta de una secuencia que se llama una secuencia en B1000 y una secuencia que se llama en un mapa de ADC, donde nosotros vemos que las glándulas presentan una restricción a la difusión porque se ven hiperintensas, es decir, se ven blancas, y en estas secuencias de B1000, y en la secuencia de ADC se ven negras o hipointensas, y eso quiere decir que tienen restricción a la difusión tisular. Entonces, este gráfico se los traigo para explicarle más o menos qué significa la restricción a la difusión tisular. Realmente lo que hace la difusión es, digamos que, evaluar el movimiento browniano de las moléculas de agua. Entonces, lo que se observa es, a la derecha, en la imagen B, lo que observamos es lo normal, que las moléculas pueden moverse libremente a través del espacio extracelular, incluso pueden, las células que ya tienen pared rota, también pueden atravesarlas. Entonces eso quiere decir que no presentan una restricción a la difusión, pues una restricción en los movimientos, y realmente eso es lo que nosotros veríamos en la difusión, es pues que realmente no hay restricción porque el movimiento es libre, a diferencia de cuando existe aumento en la celularidad o rigidez en las paredes de las células, que nosotros vemos que existe una disminución en ese movimiento de las moléculas de agua. Entonces, al existir esa disminución en el movimiento, eso se ve reflejado en una restricción a la difusión, que es lo que yo les mostraba previamente, que se ve hiperintensos en las secuencias de B1000 y se ve hipointenso en las secuencias en el mapa de ADC. Entonces, a eso corresponde, digamos que dentro de los principios físicos, pues en general, el movimiento browniano, que es lo que evalúa esta secuencia de ADC. Entonces, Carlos, qué pena que interrumpo un momentico. sí, señor. Es que, pues, el desconocimiento desde la oftalmología, obviamente. Esto hace parte del examen rutinario que ustedes hacen, pero a todos los pacientes le evalúan esto, no tienen que solicitar algo, o más bien, desde que solicitamos el examen, ustedes se orientan para hacer más énfasis en esta secuencia. No, esto generalmente hace parte, pues al menos en lo que son, digamos, los estudios de cráneo y los estudios de órbita, eso hace parte del protocolo de resonancia magnética. Dentro de los protocolos se incluyen las secuencias en difusión. Entonces, efectivamente, como estaba mencionando, corresponde a un linfoma. Vamos a hablar de las lesiones linfoproliferativas de la órbita. Pues son un espectro de lesiones. Estas lesiones generalmente representan lesiones que van desde la hiperplasia linfoide, la neoplasia linfoide atípica y el linfoma. Es el tumor más común en adultos. Usualmente se presenta en pacientes mayores de 60 años. Corresponde a una proliferación reactiva o maligna de los linfocitos, y el linfoma maligno es el más común. Entonces decimos que el linfoma representa más o menos entre el 67 y el 90% de los tumores, y el 24% de todos los tumores orbitarios ocupantes de espacio en pacientes mayores de 60 años, como les decía previamente. El linfoma no Hodgkin
es el más común, específicamente el linfoma tipo MALT, usualmente pacientes entre la quinta y octava década de la vida y pues siempre buscar otras asociaciones. Entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar en estos pacientes? La presentación clínica básicamente es masa palpable, proptosis y una disminución o una limitación en la motilidad ocular. Digamos que el dolor es un síntoma que no es tan frecuente en estos pacientes y hay 4 síndromes clínicos básicos. Entonces, puede presentarse como una masa orbitaria indolente, que es lo más comúnmente encontrado. También se puede presentar como una masa orbitaria fulminante, sobre todo en pacientes que son inmunodeprimidos. También podemos encontrar una masa ósea regional, sobre todo en aquellos pacientes que tienen extensión a la secundaria a la órbita de la masa, o también podemos encontrar un síndrome neurooftálmico, que son aquellos pacientes que debutan también con una enfermedad del sistema nervioso central. Por tomografía lo que vamos a encontrar es que las lesiones son iso a hiperdensas, presentan un realce homogéneo y difuso. En fases tardías por lo general hay disminución en el realce, puede existir destrucción ósea, sobre todo en aquellos subtipos de linfoma que son mucho más agresivos. La calcificación no es el común denominador en estos pacientes, menos del 5% de ellos presentan calcificaciones en las lesiones. En cuanto a la resonancia magnética es la modalidad de elección en estos pacientes. Lo que vamos a ver es que en el T1 son ligeramente hiperintensos, en T2 son ligeramente hiperintensos, también pueden ser hiperintensos. Una de las características principales es que presentan restricción a la difusión tisular, y en el T1 contrastado pues pueden presentar realce homogéneo que puede ser de moderado a un realce pues digamos muy significativo. Entonces lo que estamos observando son imágenes de tomografía. Esta primera que les estoy mostrando a la izquierda es una imagen de una tomografía contrastada en un corte axial, donde estamos observando una masa retrovulvar que presenta un realce con el medio de contraste, y en este paciente pues se demostró que tenía un linfoma tipo MALT. En la imagen del centro, que es una imagen también axial, en un estudio contrastado donde vemos los vasos aquí dibujándose, es un estudio axial contrastado, una imagen en cortes axiales contrastados donde estamos observando una masa que presenta un realce homogéneo hacia la región medial de la órbita. Vemos que presenta un desplazamiento hacia lateral de la órbita del mismo lado, y como significativamente hay hay proptosis de ese mismo globo ocular. En este paciente se documentó un linfoma de células del manto, y vemos como esta lesión incluso ya presenta una destrucción del complejo etmoidal del mismo lado. En la imagen de la derecha lo que estamos observando son unas reconstrucciones coronales de una tomografía contrastada, donde estamos observando una lesión infiltrativa en la región inferior de la órbita, que incluso tiene extensión hacia la fisura orbitaria inferior. Vemos que realmente es una lesión que es homogénea y que no tiene unos límites que sean claramente definidos. Por resonancia magnética, lo que nosotros vemos es básicamente en esta imagen de T1 contrastado, cortes axiales. Lo que vemos es una lesión que realza luego de la administración del medio de contraste. Vemos que afecta la glándula lacrimal e incluso se extiende hacia posterior, afectando el recto lateral. Vemos también en la imagen del centro, es una imagen que se llama ENSTIR, es una imagen que digamos que para efectos prácticos es una imagen potenciada en T2. Sin embargo, el líquido pues en vez de verse blanco, en este caso se ve negro, pero en esencia es una imagen potenciada en T2, donde estamos viendo un STIR coronal. Vemos una lesión, una mujer de 50 años, una lesión que es levemente hiperintensa y ovoide bien delimitada hacia la glándula lacrimal en el lado derecho. Vemos adicional a eso con un vacío de señal, esta lesión aquí pues como hipointensa, que se ve que es por un vaso, y pues correspondería pues una lesión vascularizada. A la derecha estamos observando una imagen potenciada en T1 contrastada, donde nosotros estamos observando un realce intenso de la masa en la órbita, con unos bordes que son mal definidos y que se extienden incluso hasta el ápex orbitario y la fisura orbitaria superior, y vemos que tiene una proptosis muy evidente si la comparamos con la órbita contralateral, y adicional a eso pues con invasión ósea.
Esto se los vuelvo a traer a colación prácticamente para decirles que el linfoma, una de las características más grandes que tiene, es que presenta restricción a la difusión tisular. Eso es una de las, digamos, como de los indicadores que lo pueden llevar a uno a sospechar esta entidad. Entonces lo vamos a ver clásicamente hiperintensos en las secuencias de B1000 y lo vamos a ver hipointensos en las secuencias de ADC. Entonces cuando vemos esto hiperintenso en B1000 e hipointenso en las secuencias de ADC, básicamente lo que estamos hablando es que hay restricción a la difusión tisular, es decir, que no existe un movimiento libre de las moléculas de agua en estas lesiones. Entonces quiere decir que existe probablemente un aumento en la celularidad de las mismas. Para tenerlo en cuenta, el linfoma característicamente presenta restricción a la difusión tisular. Este es el tercer caso, es un paciente masculino de 25 años con trauma cerrado de la órbita derecha y les traigo, estas son las imágenes, por si alguien quiere participar. Que Cristina escoja quién va a hablar. Hola La a todos. repito. ¿Quién quiere? No sé, ¿quién quiere? Ay, Diga no, alguno yo me solito. Uno de los R2, una de las R2. Buenos días, ¿me escuchan? Hola. Ah, bueno. André, tú o yo. Yo le hago. Hágale. Bueno, esta pues es una tomografía. Veo que ambos globos oculares tienen buen volumen, aunque el cristalino del ojo derecho pues se ve como menos definido que el del ojo izquierdo. Y no sé, de pronto aquí como hacia la pared medial, si es por el corte o si perdió continuidad. Es una Pero es lo que ventana de alcanzo, tejidos pues. blandos. Y en esta coronaria, pues el volumen de este ojo se ve mucho menor, con un nivel pues como aéreo. Bueno, realmente, como lo estaba mencionando, lo que observamos es que en el globo ocular derecho, a diferencia del izquierdo, vemos que existe una solución de continuidad hacia en la región, en el margen lateral del cristalino derecho, donde nosotros vemos pues, esta solución de continuidad, que quiere decir que se desprendió de su margen lateral. Vemos que todavía presenta o se encuentra unido a su margen medial, entonces estamos ante una luxación parcial del cristalino en el lado derecho. Y adicional a eso, como lo estaban mencionando, también existe una disminución en la densidad del cristalino si lo comparamos con el contralateral, donde vemos que el contralateral tiene una densidad mayor si se compara con esto, con el cristalino del lado derecho, lo que quiere decir o es indicativo de una catarata traumática asociada. En estos cortes coronales era para mostrarles la densidad del cristalino. Miren cómo es en el lado izquierdo, que realmente es hiperdenso como normalmente debe ser, y cómo existe una disminución en la densidad del cristalino en el lado derecho. Entonces, para mostrarles una luxación parcial del cristalino, donde está unido a su porción medial, pero está desinsertado en su porción lateral. Lo mismo en esta imagen acá de la izquierda, que todas son imágenes, pues, las dos primeras son imágenes axiales y la última reconstrucción coronal. Y en esta imagen axial vemos que existe una solución de continuidad en el margen lateral del cristalino. Entonces estamos hablando de una luxación traumática del cristalino asociado una luxación parcial traumática del cristalino asociado a una catarata traumática por una disminución en la densidad.
Entonces, la luxación traumática del cristalino, hay que tener en cuenta que el trauma es la causa más común de luxación del cristalino y representa casi la mitad de los casos de estos. Lo que vamos a encontrar, podemos encontrar signos de luxación completa o signos de luxación incompleta. Entonces, el trauma cerrado como tal en el ojo da como resultado una deformación del globo ocular y por lo general desplaza la córnea y la esclerótica anterior hacia atrás. En el globo ocular, pues normalmente lo que pasa es que se expande de forma compensatoria y la deformidad del globo hace que esas uniones zonulares que mantienen el cristalino en el centro se desgarren y esos desgarros pues digamos que pueden, si de acuerdo a la zona que se desgarre, pues podemos tener luxaciones completas o luxaciones incompletas. Entonces una luxación completa es cuando existe un desplazamiento del cristalino hacia posterior o menos frecuentemente hacia anterior. Es un desgarro que involucra todas las fibras zonulares y el cristalino se sitúa dentro del humor vítreo. Y el desgarro o luxación, la luxación incompleta es un desgarro que solo afecta a un lado de las fibras zonulares, el resto del cristalino se inclina posteriormente y está orientado en una dirección anormal. Entonces aquí estamos viendo imágenes de tomografía, todas son cortes axiales excepto esta que es una reconstrucción coronal. En esta tomografía lo que estamos observando en el lado derecho vemos un cristalino en su posición normal hacia la región anterior y aquí vemos como el cristalino está hacia la región posterior donde corresponde a una luxación completa del cristalino. En la imagen inferior lo que estamos observando es algo muy similar a lo que yo les estaba mostrando. Vemos que el cristalino está unido tanto en su porción lateral como en su porción medial y aquí vemos cómo adopta una forma diferente donde lo vemos unido a su margen medial pero está desprendido o hay una solución de continuidad en su margen lateral correspondiendo a una luxación incompleta. En este caso, en este paciente vemos que en el lado derecho, en estos cortes axiales de tomografía, en el lado derecho vemos el cristalino que está unido hacia tanto su margen medial como su margen lateral. En el lado izquierdo vemos que hay una solución de continuidad hacia el margen lateral y está unido todavía, está separado de su margen medial, perdón, y está unido todavía al margen lateral. Adicional a eso vemos un aumento en la densidad de la cámara anterior y esto se correlaciona con un ifema. En este otro caso de abajo, donde estamos viendo, abajo a la derecha, estamos viendo una imagen de tomografía en cortes axiales y reconstrucciones coronales. Vemos el cristalino normalmente ubicado y vemos cómo está hacia la región posterior del globo ocular con una luxación completa del cristalino. Entonces aquí vemos cómo es el cristalino normal en este paciente y cómo está desplazado o está hacia la región posterior del globo ocular izquierdo. La catarata traumática corresponde a una ruptura de la cápsula del cristalino, lo que presenta es edema del dentro del edema del cristalino, que en sus estadios finales, pues finalmente el paciente va a desarrollar una catarata. Son fácilmente identificables en el examen clínico y en tomografía lo que vamos a observar es edema del cristalino, una hipodensidad del cristalino en comparación con el contralateral, que era lo que mencionaban en las imágenes que yo les estaba mostrando, y una catarata madura pues podrá estar hiperdensa o incluso podrá verse calcificada. Aquí estamos viendo un paciente de 54 años con una catarata traumática, entonces la fotografía pues nos muestra pues que realmente o describen que es una lesión crónica. Aquí esta es la imagen que se les había mostrado previamente para mostrarles cómo hay una disminución en una disminución en la densidad del cristalino si se compara con el contralateral. En esta imagen es mucho más evidente, vemos cómo está el cristalino, digamos, con la densidad aumentada y la densidad en el otro lado y en las reconstrucciones coronales. Este es el caso número 4, es un paciente masculino de 18 años con un trauma penetrante en el ojo izquierdo. Y estas son parte de las imágenes. Si alguien quiere participar. Lau, hágale. Bueno, hola a todos. Entonces estamos viendo pues imágenes de tomografías en corte axiales. En la primera no estoy segura si es una ventana ósea, digo, pero pues lo que se logra ver por lo menos en la órbita izquierda es que hay una pérdida completa del contorno del globo ocular. Hay un nivel pues como de aire. En la segunda imagen lo mismo, pues pérdida del globo ocular, no se ve el cristalino.
Lo mismo el aire, pues me imagino que hay una herida ahí a nivel de los tejidos blandos. Y en la tercera, Carlos, porfa, si me pones la tercera. También, pues diría que lo mismo, no veo pues, fracturas. Nivel de aire, pues ahí sí se le podría ver algo de restos pues de cristalino, pero pues casi que todo el segmento anterior está perdido. No me escucharon bien. No. Ahora ahí Más o entrecortado menos. algo. No sé, es el internet. Hay un estallido ocular, pues hay pérdida completa del contorno ocular. Perfecto, como lo estaba mencionando previamente, entonces lo que estamos observando en este paciente, efectivamente en la imagen de la izquierda es una tomografía computada en cortes axiales, es simple, los 3 cortes. Esta es una ventana de hueso. Aquí lo que les quería mostrar es la discontinuidad Una fractura. de la pared medial de la órbita en el lado izquierdo. En estas imágenes, en las otras dos que son imágenes con ventana de tejido blando, efectivamente, como ustedes los mencionaron, existe un colapso del globo ocular izquierdo. Vemos que existe aire. Acá hacia la parte más posterior vemos un área mucho más hiperdensa por una hemorragia vítrea, y en este paciente con la apariencia típica que se describe pues en neumático desinflado o llanta desinflada, que corresponde pues a un estallido ocular. Vemos la diferencia en el contorno de ambos globos oculares. Vemos que este totalmente irregular con pérdida de su volumen si lo comparamos con el globo ocular contralateral. En estas imágenes, una tomografía con reconstrucción coronal del mismo paciente, donde observamos el tamaño normal y la forma normal del globo ocular en el lado derecho, y en el lado izquierdo cómo existe aire dentro del globo ocular. Además de eso hay una irregularidad de los contornos del globo ocular. Y en estas reconstrucciones anguladas que están en imágenes sagitales, lo que observamos es, miren cómo se observa bien el globo ocular en el lado derecho, y vemos como una pérdida de volumen del globo ocular en el lado izquierdo, y hay irregularidad de sus contornos, y efectivamente corresponde a un estallido del globo ocular. Entonces el estallido del globo ocular es una de las principales causas de ceguera. Usualmente son pacientes, en los pacientes masculinos es por trauma abierto, en las pacientes femeninas por trauma cerrado, y la tomografía es al menos la modalidad inicial de elección. La resonancia magnética se considera que es una modalidad alterna, y definitivamente la ecografía está contraindicada en estos pacientes. Entonces podemos tener signos directos y signos indirectos de estallido del globo ocular. Los signos directos son que damos una alteración del contorno del volumen del globo ocular, que clásicamente, pues como lo estaban describiendo, esa pérdida de volumen pues se describe como el neumático desinflado, la discontinuidad escleral. Los cambios pueden ser desde muy obvios a cambios muy sutiles, y la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad, sobre todo en aquellos pacientes en quienes la discontinuidad escleral es muy sutil. De signos indirectos tenemos una alteración en la profundidad de la cámara anterior, y cuando vemos cuerpos extraños o aire dentro del globo ocular, eso implica al menos una penetración de la esclerótica. Entonces en estas imágenes todas axiales, la mayoría axiales, perdón, entonces aquí estamos observando una imagen axial, pues una imagen axial con la reconstrucción coronal, donde nosotros estamos observando signos directos. Vemos un globo ocular en este paciente, donde hay un aplanamiento en la región posterior de este globo ocular, y vemos cómo existe un área mucho más densa hacia la región posterior, que corresponde a una hemorragia vítrea. En estas reconstrucciones coronales vemos mucho más evidente, como nos señala la flecha, esa alteración en el contorno del globo ocular en el lado derecho. En este paciente estamos viendo algo muy similar. Vemos un globo ocular derecho normal, y vemos como hay una pérdida de volumen y de la forma normal del globo ocular en el lado izquierdo, en este paciente herida por arma de fuego, y aquí están pues como todas las esquilas del proyectil.
En esta imagen de la derecha estamos observando lo mismo, un globo ocular izquierdo que es normal y cómo existe esa apariencia en neumático desinflado del globo ocular derecho, correspondiente pues con el estallido del globo ocular. En este paciente algo muy similar, un globo ocular izquierdo normal y el globo ocular derecho vemos cómo hay una alteración de los contornos normales del mismo. En esta imagen otra ilustración muy similar, la apariencia de neumático desinflado, el globo ocular derecho normal, el globo ocular izquierdo, con esa apariencia irregular y la pérdida de volumen que es característica del estallido ocular. Este paciente algo muy similar en el globo ocular derecho, este globo ocular izquierdo normal y el globo ocular derecho vemos que tiene esa pérdida de la forma normal y una disminución en el volumen con unos contornos que son irregulares. Dentro de los hallazgos indirectos tenemos las lesiones del globo, en este paciente que tuvo una lesión del globo ocular, donde estamos observando hacia la región posterior del mismo un cuerpo extraño, y adicional a eso hacia unos cortes mucho más superiores estamos observando aire dentro del globo ocular como signo indirecto de un trauma penetrante del globo. Aquí en este caso en el lado derecho vemos un globo ocular normal y vemos en el lado izquierdo estas áreas hiperdensas que corresponden a sangrado, y adicional a eso vemos un aumento, si lo comparamos con el contralateral, un aumento en el diámetro anteroposterior de la cámara anterior del ojo, que pues, realmente es un signo indirecto de trauma penetrante. Y para finalizar, este es el último caso. Este es un paciente de 25 años, quien es enviado por diplopia, miopía alta, y la idea era descartar trastornos de la polea. No sé si alguien quiera participar. ¿Quién quiere? Los R1, algunos se atreve. Eso fue el más difícil, pues. Sí, atrévanse. Mate, Y siguen los mate. R3. Uno de los R3 le ayuda, Claudia le ayuda, o Johnny. Hágale. Miremos en los 4 rectos, arriba la polea del aurículo superior. Veo como iguales en ambos lados. De pronto me impresiona un mayor grosor del inferior izquierdo, pero no veo como nada más. Carlos, ¿puedes Johnny, ampliar un poquito Claudia. la imagen? Bueno, voy a colocar las siguientes imágenes por si les ayudan. Bueno, entonces en este paciente lo que estamos observando que son secuencias todas coronales, son secuencias potenciadas en T1, donde estamos observando un desplazamiento en sentido inferior del músculo recto medial. Si lo comparamos con el contralateral, ya les voy a mostrar las imágenes que nos indican o nos orientan a pensar ese desplazamiento inferior, que esto nos hace pensar que el paciente tenga un trastorno de la polea. Los demás músculos pues los vimos dentro de límites normales. Entonces aquí estamos observando el paciente en la posición primaria de la mirada, es decir, mirando pues un punto fijo en el centro. Ya les voy a explicar cómo se hace el estudio, y donde nosotros vemos la posición primaria de la mirada en el lado derecho y la posición primaria de la mirada en el lado izquierdo, y vemos cuando el paciente mira hacia arriba, cómo se comportan los músculos extraoculares, mirando arriba el ojo derecho y mirando arriba el ojo izquierdo, y cuando el paciente mira hacia el lateral. Entonces vemos que el paciente cuando mira hacia lateral en el lado derecho y hacia lateral en el lado izquierdo, entonces cómo existe pues ese desplazamiento inferior del recto medial si se compara con el contralateral. Estas otras imágenes que yo les traigo es porque nos sirve de orientación en este paciente. Algo que me olvidé mostrarles acá es cuando el paciente aquí está en la posición primaria de la mirada y el paciente mira hacia arriba, vemos que realmente como existe un aumento en el tamaño de los músculos rectos, de los rectos superiores, ¿sí? Y cuando el paciente mira hacia lateral, cómo aumenta el grosor de los músculos rectos.
en esta imagen para mostrarles que cuando el paciente está mirando, las de arriba son mirando hacia arriba y las de abajo son mirando lateral. Entonces en este paciente que tiene un desplazamiento inferior del recto medial derecho, vamos a ignorar esas medidas. Entonces normalmente nosotros trazamos una línea a través del recto, pues, digamos del recto que estemos evaluando, y debe atravesar a los dos. Entonces si vemos que trazamos una línea por la mitad del recto, tanto el recto lateral como pues, a través del recto lateral, vemos que cruza el recto medial en el lado izquierdo, y cuando lo vemos en el lado derecho, si trazamos una línea a través del recto lateral, vemos que el recto medial queda por debajo de este mismo. Entonces hay un desplazamiento inferior del recto medial. Lo mismo en las imágenes cuando el paciente está mirando, estas son mirando hacia arriba, esta es mirando lateral, vemos que sigue observándose lo mismo. Si trazamos una línea a través del recto lateral, vemos que no se cruza o no intersecta con el recto medial, y en el lado izquierdo vemos que lo normal, que cuando uno traza una línea a través del recto lateral, intersecta el recto medial. Entonces este paciente tiene un trastorno en las poleas con un desplazamiento inferior del recto medial en el lado derecho. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las imágenes en la cirugía de estrabismo? Pues realmente se utiliza en casos complejos de estrabismo a pesar de una adecuada valoración clínica, que no es posible llegar a un diagnóstico ni un tratamiento óptimo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las imágenes? Las imágenes en órbita sirven para aclarar la etiología de las anomalías congénitas, para evaluar la anatomía, para evaluar si el paciente tiene trauma y demás. Entonces, ¿qué información como tal nos proporciona? Nos evalúa la trayectoria de los músculos extraoculares, si existen segmentos desprendidos, extirpados o avulsionados, si hay atrapamiento o hay tumores, y también nos ayuda a evaluar el índice de contractilidad. Entonces, lo que utilizamos definitivamente resonancia magnética. Lo que vamos a hacer son imágenes bilaterales. Sin embargo, a pesar de ser bilaterales, vamos a evaluar cada órbita por separado. Vamos a ocluir al momento de la valoración el ojo que no está siendo evaluado. Se utiliza una antena de superficie. Los planos que muestran estructuras de interés por lo general son planos coronales, y la idea es que sean tiempos cortos de adquisición, porque el paciente pues mantiene el ojo abierto sin espabilar, sin parpadear. Bueno, entonces a la derecha estamos observando la imagen. Este es cómo se adquiere, ¿cierto? Entonces estamos viendo el gantry del resonador, cuál es la angulación que nosotros le hacemos a la cabeza del paciente para evaluar la órbita en el plano de la órbita. No lo hacemos con la cabeza en el centro, sino directamente sobre el plano de la órbita, evaluando cada una por separado. Primero un ojo y luego el otro. Y entonces vamos a hacer imágenes transversales, fijación y centro, y diferentes objetivos que pueden variar entre 5, 7 y muchos más. Y lo que se hace es evaluar el haces de luz del resonador en la porción media de la córnea. Como les decía ahora, las imágenes todas son imágenes potenciadas en T1, y de acuerdo a las indicaciones pues se dan las instrucciones para que el paciente haga los diferentes movimientos del globo ocular. Este es un ejemplo para mostrarles, un ejemplo de la literatura. Aquí estamos viendo secuencias de T1 de resonancia magnética desde la región más anterior hasta la región más posterior de la órbita, donde nosotros vemos la posición primaria de la mirada de los músculos extraoculares. Vemos que cuando el paciente mira hacia abajo, como hay un aumento en el grosor del recto inferior. Vemos que cuando el paciente mira hacia arriba, como existe un aumento en el grosor del recto superior. Vemos que cuando el paciente abduce, como hay un aumento en el grosor de este músculo extraocular, y cuando el paciente aduce aumenta este otro. Y eso era lo que les traía hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Carlos, muchas gracias, hombre. Muy, muy, muy interesante. Sobre el último caso y la revisión. Y aquí tengo a Mónica Ortiz, que sé que Mónica bastante es que utiliza fue el tema de resonancia para músculos extraoculares. Pero para el resto es como muy ajeno. Es muy interesante esa evaluación, esa revisión, porque yo realmente no las había visto. Mónica, no sé qué tienes que compartir ahí, porque este es tu terreno, obviamente. Sí, no, todavía hay que como educar un poco más acerca de la utilidad de esta resonancia, y que es una resonancia que se toma distinto a una resonancia de órbita clásica, ¿no es cierto? Porque
la posición del ojo es distinto, la posición de la cabeza es diferente a una resonancia de órbitas clásica, que me imagino que el doctor lo dijo. Lo que pasa es que estoy en este momento también en consulta, porque me tocó hacer este movimiento por una endoscopia que le tocó hacer a Juan Enrique la semana pasada, pero me imagino que le explicó que la posición de la cabeza en el resonador es diferente, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ahí El está la doctor imagen. explicó eso. Yo les explicaba ahí previamente que la posición en la resonancia magnética es distinta. Vemos aquí en la Sí. gráfica de la derecha que realmente, como usted dice, doctora, no lo hacemos como unas órbitas clásicas donde la cabeza está completamente derecha, sino que lo hacemos sobre el eje de la órbita que estamos evaluando, y no evaluamos, a diferencia de una resonancia magnética de órbitas clásica que evaluamos las dos al tiempo, aquí evaluamos cada ojo por separado. O sea, si bien se hace una evaluación que es bilateral, se evalúa cada ojo por separado y con unos movimientos que, de acuerdo a lo que el oftalmólogo coloque en la indicación clínica, esos movimientos buscamos, pues, realizamos los movimientos que estimulen el músculo extraocular que quieren evaluar. Bueno, por aquí les habla Martín, no me ven conectado porque estoy aquí con los residentes. Quería pues darles las gracias por el espacio que nos abrieron hoy para participar y aclarar algo del protocolo de estrabismo. Esto fue una iniciativa de la doctora Mónica Ortiz, quien cierto día me buscó y me hizo la propuesta de montar el protocolo. Nos pusimos a estudiar y afortunadamente logramos pues montar el protocolo, y ahí hemos ido como mejorándolo y hemos ido pues como aumentando la curva de aprendizaje. Con respecto al protocolo de estrabismo, es muy importante porque también al momento, lo que yo quería aclarar aquí es que en la orden sí es muy importante No sé colocar qué pasa. resonancia magnética de órbitas con protocolo de estrabismo, porque cambia todo, no es una resonancia magnética normal de órbitas, y yo trato usualmente de estar presente en el estudio para mirar que se haga bien y que se haga pues como con toda la técnica pues con la que montamos el protocolo. Entonces es muy importante colocar ahí en las observaciones resonancia magnética simple de órbitas, simple porque no requiere medio de contraste, y aclarar en las observaciones con protocolo de estrabismo. Es muy importante que nos pongan eso en la orden. Y otra cosa es que, como esto es un estudio dispendioso, puede ser cansón para el paciente porque toma tiempo en el resonador. Si nos indican exactamente cuál músculo ocular es el que se quiere evaluar, eso acorta tiempo. Lo que yo usualmente hago es que me comunico con el estrabólogo que ordena el estudio, con el oftalmólogo pues, que ordena el estudio, para que me indique cuál músculo quiere evaluar, y de esa manera solo hacemos, digamos, como la posición de la mirada de ese músculo específicamente, y eso acorta tiempo del estudio, y también es menos dispendioso pues, y menos cansón para el paciente el estudio. Sí, yo voy a aclarar eso Moni. entonces. Sí. ¿Qué hubo? Es que se me cayó, no sé qué pasó. Bueno, se cayó. Entonces, ¿Cuándo se pide para esa resonancia? ¿Cuándo hay que pedir esa resonancia? Eso, para allá voy. Entonces, es muy útil, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene un estrabismo secundario, por ejemplo, a una cirugía de otorrino de senos paranasales. Entonces, yo necesito saber si ese músculo se dañó, si la placa neuromuscular se dañó o si está funcionando. Porque si el músculo se contrae en la órbita, yo tengo que acudir a Cristina y buscar el músculo extraocular en la órbita y volverlo a pegar en su inserción original y tratar de volver a poner el músculo donde debe estar. Pero si el músculo no tiene contractibilidad durante la resonancia dinámica, pues entonces yo para qué voy a buscar ese músculo en órbita, y ya ese paciente está indicada una transposición de músculos extraoculares. Entonces, a mí esa utilidad me parece, mejor dicho, de las funciones más importantes de la resonancia magnética dinámica de músculos extraoculares, y más útil y más utilizada es esa. Ya en los estrabólogos, porque Cristi, por ejemplo, ya uno tiene un paciente adulto mayor, miope, que está pensando que tiene unas poleas, que tiene implicación de poleas. Generalmente cuando uno remite el paciente a ortóptica, en ortóptica le da como un resultado como si fuera algo que dicen sospecha de poleas, entonces lo remite. Y en los niños no se puede hacer dinámica, en los niños hay que hacerla dormido, y en los niños más que todo se utiliza para ver posición de músculos, que no haya anomalías en las inserciones de los músculos extraoculares, y si tiene cirugías previas, se puede utilizar para buscar músculos deslizados también, que se puede haber deslizado en un posoperatorio de estrabismo,
o que haya un compromiso de los músculos como tal, como en las enfermedades genéticas, se me fue el nombre, de las enfermedades que producen fibrosis de los músculos extraoculares, ¿cierto? Entonces, Súper esas serían como interesante, las súper indicaciones. chévere. Ajá, Entonces, súper. las EPS, tenemos un problema en este momento con las EPS porque usted le pide eso y entonces la EPS lo manda a cualquier parte que le hagan una resonancia de órbitas. Tiene que ser en el Pablo. No, Sí, entonces hay que imposible. advertir. Claro. En el Pablo Tobón, protocolo de estrabismo, resonancia de músculos extraoculares, o sea, hay que ponerla muy específica. Muy interesante. Nos corcharon con el tema, Carlos, hombre, porque este último caso... Pero nos corcharon a todos. Ay, sí, sí. Después, si quieren, hablamos otra vez, y si los residentes están interesados, con mucho gusto con el doctor Martín buscamos casos de compromiso de poleas y de compromiso de músculos en órbita por daño en cirugía de senos paranasales. Sí, por supuesto, a la orden. Yo tengo ahí varios casos, ya todos los he ido guardando. De hecho, Exacto. ayer o hace 2 días vimos uno que fue por un trauma del piso orbitario y tal como lo dice Mónica, ese músculo quedó atrapado en el defecto. Incluso el paciente tenía una malla metálica, pero tenía un defecto por allá como en la región posterior del piso orbitario y el músculo estaba atrapado en ese defecto y tenía que perder la contractilidad. Entonces, sí, claro, podemos hacer también una revisión de casos. Vale la pena revisar. De músculos extraoculares. Y lo podemos hacer junticos, Martín, entonces nos comunicamos para programar eso, pero que sea para el año entrante porque tengo un compromiso con el CIP para escribir el capítulo de oftalmopediatría y lo tengo que entregar en enero. Sí, por supuesto, cuando quieran. Listo, dale, perfecto. Después de febrero del año entrante. Un abrazo Buenos días. a todos, Buenos días a todos. Buenos días. Chao. Carlos. Señor. Viendo la dinámica de lo de hoy, pues me parece que se puede hacer lo de angiografía que habíamos pospuesto pues para cuando fuera presencial, pero viendo la dinámica de cómo estuvo la reunión hoy, me parece que podemos hacer la de angiografía si quieren. Yo también veo muy factible eso, claro. Sí. Sí, listo. Entonces, para que entonces los residentes la organicen, la monten. ¿Ah? Que coordinen con vos fechas y todo. Ellos tienen ya como algunas fechas organizadas. Sí, muy bien. Bueno. Súper buena la charla, súper buena la conferencia. Felicitaciones. Excelente. Hola, buenos días. Carlos, felicitaciones. ¿Cómo están? Hola, Sebas. Tengamos un espaciecito para comentar a una paciente que vaya en consulta, que es interesante, y como a ver si ponemos una opinión de todos sobre la paciente. Es una paciente de 26 años con múltiples antecedentes, desnutrición severa con nutrición parenteral, falla intestinal, sospecha de insuficiencia adrenal, tromboflebitis a repetición, trombosis no recanalizada de la vena axilar y de la subclavia derecha, el síndrome de Alcapa, que es origen anómalo de la coronaria izquierda a partir de la arteria pulmonar, que ya fue corregido con autoinjerto, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, múltiples antecedentes de una paciente que incluso visiblemente